Bueno, buenos días, jóvenes. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero que hayan amanecido muy bien. Deseándole el mayor de los éxitos a su semana. Hoy es día domingo. Hoy es día domingo 31 de julio del año 2022. Bienvenidos a su clase de Clínica de Derecho Notarial, sección A. Mi nombre es Gonzalo Madrid Pérez. Espero, como siempre, estar a la altura de sus expectativas de enseñanza en este día domingo. Espero que hayan tenido... Buenos días, licenciado. Esta semana fue muy bonita, muy buena. Oficialmente ya se fue mi borrador final del libro y solo les espero que me den la respuesta y fecha de impresión y listo, lo terminamos ya, jóvenes. 2 meses fueron, ¿verdad? De atraso los que tengo con ustedes. Pero fue muy interesante todo el proceso. Esperemos nada más la respuesta de la licenciada y con eso habremos terminado todo. Permítanme un segundito, por favor. Muy bien. El día de hoy vamos a tratar un tema que les había comentado la semana pasada que se llama instrumentos públicos. Este es un resumen que yo efectué, que resume básicamente Derecho Notarial 2 y Derecho Notarial 1 en una sola clase. Es muy sencilla, muy básica, pero si logran entender esto que vamos a ver el día de hoy, básicamente ustedes ya sabrán muchísimas cosas que le pueden servir para su examen, tanto del segundo parcial como para su examen técnico profesional cuando usted se gradúe. ¿Por qué insisto en la idea del examen técnico profesional a lo largo de toda mi clase? Y la idea es meterle a usted el concepto, introducirle a usted el concepto de que una vez finalice su cierre, de una vez efectúe su examen técnico profesional. Esa es la meta de vida que yo me he trazado para todos mis estudiantes de las clínicas y gracias a Dios muchos lo han hecho. Espero yo que ustedes también tengan esa oportunidad de graduarse, de ser excelentes profesionales, de no dejarse vencer por las adversidades y que encuentren siempre en mi persona un amigo que les pueda ayudar en lo poco o en lo mucho que sabe. Espero que se logren graduar, que sean unos excelentes profesionales y oficialmente se vuelvan inmortales igual que yo. Entonces, mire pues, la clase de hoy se llama Instrumentos Públicos. Es una clase bien sencilla. Esta es la última clase técnicamente que tenemos nosotros de doctrina, porque de ahí vamos a entrar ya a la parte práctica de las clínicas. Con base a todo lo que hemos visto acá, ustedes ya más o menos saben cómo vamos a redactar o cómo es que yo trabajo esta parte. Entonces, vamos a grabar la clase para que, miren, lo de las grabaciones, por lo menos las tenemos. Es decir, por lo menos queda constancia acá de que nosotros las intentamos grabar con Lucero, pero ha sido un dolor de cabeza. Ha sido un dolor de cabeza esa situación. Pero bueno, entonces miren, personas. Instrumentos públicos. Ahora bien, para esto hay que entender qué es un documento como tal para empezar. Yo pongo el siguiente ejemplo. Esta es una hoja en blanco. Una hoja en blanco en sí mismo no encierra nada. Cuando usted escribe algo sobre esta hoja en blanco, esta hoja se vuelve un documento. Es decir, un documento es el soporte material que sostiene una información o un escrito que nosotros tengamos. Una hoja en blanco en sí mismo no significa nada. Una hoja escrita, es decir, una hoja que tiene información, se vuelve documento. Muchas hojas se convierten en un texto, es decir, un libro, un folleto, una información. Pero básicamente,
para efectos de la clase y para efectos de ustedes, si usted escribiera acá una nota, una carta, eso sería un documento y el soporte material es el papel, es decir, esto que nosotros tenemos acá. Ahora bien, ¿qué es un documento o qué es un instrumento público? Mire, un documento público, un instrumento público es un documento público autorizado por notario, producido para probar un hecho o dar forma a los actos o negocios jurídicos y asegurar la eficacia de sus efectos jurídicos. Se lo repito nuevamente. Un instrumento público es un documento público autorizado por notario. Hay que entender acá, y para dejarlo bien claro, es que estamos refiriéndonos a derecho notarial. A derecho notarial. Por eso se tiene que hacer la salvedad. ¿Quién lo autoriza? Es autorizado por un notario. Porque un documento público autorizado por un funcionario público también es un instrumento público administrativo. Pero eso ya forma parte de la clasificación que ustedes vieron en Derecho Notarial 2 y no entro yo a ahondar los diferentes clases de instrumentos públicos que hay. Me estoy refiriendo únicamente a documentos notariales, para dejarlo bien claro. Es el documento público autorizado por notario, producido para probar hechos, solemnizar o dar forma legal a los actos o negocios jurídicos y asegurar la eficacia de estos. Es decir, en una escritura pública, en un instrumento público cualquiera que usted haga, así sea una legalización de firma, una escritura pública, un acta notarial, lo que usted busca es asegurar algo. Es decir, cuando usted escribe, cuando usted redacta un instrumento público, usted está no solo colocando formalidades esenciales del artículo 29 de su Código Notariado, no. Usted lo que busca es que todas las partes que participen en la creación del instrumento público queden absolutamente satisfechas en la negociación que se llevó a cabo. Por eso es que en los instrumentos públicos nosotros siempre vamos a poner dos ejemplos muy claros: la compraventa y el acta de matrimonio. Porque en estos dos documentos se ve más que en los demás, porque todo se ve, pero en estos se ve más que en los demás todas este tipo de situaciones. Probar hecho, solemnizar o dar forma legal a los actos o negocios jurídicos. Es decir, si el Código Civil nos establece para celebrar un acto de matrimonio hay que hacerlo en un acta notarial, ¿en qué clase de instrumento público le está ordenando la ley que él haga? ¿Le está diciendo hágalo en escritura pública? No. Le está diciendo hágalo en acta notarial. Si una sociedad anónima dice para ser solemne se tiene que efectuar, se tiene que redactar en una escritura pública, ¿en qué le está diciendo la ley que lo haga? En una escritura pública. Licky, ¿qué sucede cuando no nos dice la ley? Entonces entra la asesoría legal y el conocimiento científico del que hemos hablado del notario. Una compraventa, por ejemplo. Yo sé que una compraventa yo la puedo hacer en un documento privado, pero si quiero que se inscriba en el Registro General de la Propiedad, la debo de hacer en una escritura pública y por eso la efectúo en una escritura pública. Pero eso no lo establece la ley. Eso lo establece en mi conocimiento. La eficacia de sus efectos jurídicos, es decir, en el momento en el que usted suscribe un documento, es decir, en el momento en el que usted le dice a X y Y, ustedes en este momento van a pasar a ser marido y mujer, dice la ley. Yo no sé por qué la ley dice marido y mujer, pero bueno, esposo y esposa. En ese momento, usted con la fe pública que ostenta, suscribiendo el documento, es decir, firmándolo, usted acaba de hacer que nazcan efectos jurídicos. Cuando usted en una compraventa le dice X le vendió a Y, y usted suscribe ese contrato de compraventa, X ya le vendió Y. Lo que antes era de X, ahora es de Y gracias a su fe pública. Ese es el efecto jurídico.
Y ese efecto jurídico lo va a trasladar a un registro general de la propiedad, que cuando inscriba la propiedad va a registrar lo que el notario dice. Si usted ha tenido a la vista consultas electrónicas o historiales completos de fincas, folios y libros, establece: fulanito le compró tal y tal, contenido en documento notarial efectuado por el notario Gonzalo Madrid Pérez a través de escritura número 53. El registro lo que hace es que toma el documento que usted ingresó al registro general de la propiedad, lo estudia y dice: ok, perfecto, sí, inscribámoslo. No ve si X o Y le compró a X o Y. No, lo que ellos ven es la inscripción que usted efectuó, es decir, el hecho jurídico que usted realizó. Eso es un instrumento público. Nosotros hemos desvalorado ese instrumento público. Hace poquito yo vi un meme que me mandaron que me pareció muy triste. Decía: bodas civiles, 50 quetzales. Sí, decía el meme. Estaba en la cosa. Bodas civiles a 50 quetzales. Dije yo, ok, perfecto. La desvalorización del notario y del profesional es enorme. Usted alguna vez va a litigar en la calle y se va a encontrar con esta clase de situaciones y le va a doler mucho. Porque yo me pregunto, ¿esa gente no le costó estudiar? ¿Esa gente le regalaron todo? ¿O estamos tan mal económicamente que tenemos que regalar técnicamente nuestro trabajo y nosotros los notarios nos hemos vuelto cualquier cosa menos notarios? ¿En qué momento perdimos el ser notarios? Y usted es una generación nueva, una generación fresca, una generación que debe de aportar nuevas cosas. En ese orden de ideas, yo lo invito a usted siempre a ser mejor que yo, a no cometer los errores que yo cometo, y que son un montón. Sea mejor que nosotros. Gradúese, no porque tenga ganas de graduarse. Gradúese no porque alguien le dijo que no lo podía hacer, no, gradúese por usted mismo. Bueno, la lección del día de hoy es gradúese. Sigamos. ¿Cuáles son los fines del instrumento público? Dos son los fines del instrumento público: perpetuar los hechos y manifestaciones de voluntad, perpetuar los hechos y manifestaciones de voluntad, y dos, servir de prueba en juicio y fuera de él. Dos son los fines de ese instrumento público. Y son fines: perpetuar los hechos y manifestaciones de voluntad, porque usted, cuando realiza un instrumento público, su instrumento público van a ser siempre, lo vamos a ver en las características, van a ser siempre a futuro. Es decir, usted siempre que realice un instrumento público, eso queda a perpetuidad. Yo los molesto a ustedes porque van a ser inmortales, pero es que van a ser inmortales. Cuando usted efectúe su primera legalización de firma, su primera escritura pública, usted, cuando lo firme, en ese momento en el que usted suscribe ese documento, parte de su alma, parte de su esencia queda contenido ahí. Dice Javier: ¿podría repetir? No he abierto el chat, disculpen. Lo voy a abrir. Mildred ahí lo colocó: fines de los instrumentos públicos: perpetuar los hechos y manifestaciones de voluntad, servir en prueba de juicio y fuera de él. Así es, Mildred. Ahí estamos, Javier. Gracias, Mildred, siempre por su... Entonces, mire, pues, ¿alguien habló? No. Jorge Luis López. Se le encendió el micro. Lo voy a silenciar, ahí estamos. Ahí estamos, gracias, José. Bueno, entonces en el momento en el que usted efectúa una escritura pública, usted deja parte de su esencia ahí, su perpetuidad. ¿Por qué? Porque cuando el notario dice que, ¿qué le digo yo? Claudia, María y José Morales Campos, Claudia le vendió a José Morales un bien inmueble en una escritura pública, jamás de los jamás va a cambiar esa variación. Nunca. Si se inscribe en el registro general de la propiedad, cuando usted saque una consulta electrónica, siempre va a aparecer esa inscripción. Aunque usted haga 80 más, no importa. Siempre va a aparecer ese como parte del historial, porque es a perpetuidad. Cuando usted hace una legalización de firma, una legalización de documentos, es a perpetuidad.
no vence. Una auténtica, mal denominada auténtica, no vence nunca. Por eso es cuando el Estado de Guatemala dice, la auténtica ya venció. Yo digo, ok, perfecto, ellos no nacieron para ser empleados o funcionarios públicos, porque una legalización de firma, una legalización de documento no puede firmar, no puede vencer. Un certificado de nacimiento sí, un certificado de matrimonio sí. ¿Por qué? Porque en un periodo de 6 meses algo puede variar. Es decir, el que estaba vivo puede estar muerto, el que estaba soltero puede estar casado, eso lo entiendo yo. Pero un certificado de defunción no debería de vencer nunca, solo que reviviera el muerto. Pero yo no creo que los muertos hasta el día de hoy resuciten por obra y gracia. O sea, hay que entender esas cosas cuando se hacen documentos, pero las legalizaciones como tal no, porque están a perpetuidad. ¿Y qué se manifiesta en esa perpetuidad? La voluntad de las partes. Javier le vendió a Claudia, punto. Su voluntad era que Javier quería venderle a Claudia y Claudia le compró por eso. En el matrimonio es que Rubén Darío se quería casar con Orfelinda Ramírez, ¿sí? Y esa era su voluntad, y se inscribió en ese acta de matrimonio. Siempre van a ser eternos, por eso es que usted va a ser inmortal. Usted, mi querido estudiante, va a ser inmortal. Ahorita es mortal, usted va a ser inmortal. Yo no creo que los abogados y notarios nos creamos más que todos, pero honestamente sí creo que somos lo mejor de todo. No hay nada que no hagamos nosotros. Eso es la verdad. Yo no puedo construir una casa, pero puedo dar la licencia para que se construya la casa, por ejemplo. Ya, somos lo mejor. Características del instrumento público. Servir de prueba en juicio y fuera de él. Lo analizamos en su momento, se recordarán ustedes cuando establecimos que los instrumentos públicos creados por notario producen fe y hacen plena prueba. Por eso no ahondo tanto en esto, pero insisto, la fe pública que ostenta el notario en la creación de un instrumento público es cierta hasta que alguien demuestre lo contrario. Y es tan importante tenerlo en cuenta, jóvenes, cuando usted crea un instrumento público, debe de entender la responsabilidad que conlleva crear este instrumento público. No es que el licenciado Gonzalo Madrid Pérez le venda todos los días, todos los domingos, la idea de que usted es el mejor porque yo digo que yo soy el mejor, no. Usted se metió a esta clínica, ¿usted cree que es casualidad que usted haya entrado a esta clínica conmigo? ¿Realmente usted cree que lo que le pasó a usted no tiene una razón de ser? Tal vez hay días o hay fechas en las que yo le voy a decir a usted todos los domingos, venga, hágalo, salga adelante, y tal vez era lo que usted necesitaba escuchar en su semana, yo no lo sé. Lo que sí sé, y lo tengo bien cierto, es que son por mucho de unos alumnos excepcionales. Eso sí lo sé. Características. Mire pues, la primera característica del instrumento público es fecha cierta. Fecha cierta. Todo instrumento público que usted redacta tiene una fecha. Tiene que tener una fecha porque el día que usted diga que algo pasó, ese día pasó. Número 1 en la ciudad de Guatemala, el 7 de julio del año 2022. Yo estoy diciendo que el 7 de julio del año 2022, X y Y compraron una casa. La fecha cierta en los instrumentos públicos revela el día específico en que se efectúa algo. Usted no le coloca la fecha porque tiene ganas de colocarle la fecha, sino porque el instrumento público debe tener una certeza de cuándo y dónde ocurrió el hecho. Por eso le coloco usted fecha. En la ciudad de Antigua Guatemala, departamento de Zacatepec, que es el 7 de julio del año 2022, siendo las 12 horas en punto. Fíjese todo lo que usted colocó ahí. Es la fecha cierta. 2, segunda característica, garantía. ¿Por qué esta característica de garantía? Porque produce fe y hace plena prueba. Vino hoy mi superlectora, ¿no? Hola, Lick, buenos días. Hola, Angie, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo siguió? Bien.
Qué bueno. Ya bien. Qué bueno. Y dicen que tenía una pregunta. Dígame. ¿Cuándo es la entrega de la actividad del segundo examen parcial en donde tenemos que hacerlo del matrimonio? Fíjese que mandaron el calendario, vamos a ver. Ay. Mucho gusto, Angie. Es que si no, así empiezo a ver a quién caso. Bueno, ahí los casa bien. Espero, Lique. Voy a hacer mi mayor esfuerzo para que salga bien. Ahí los casa bien, por favor. Muy feos. Aquí está el calendario. No. Este no. Fíjese usted que yo me recuerdo que habían mandado calendario de exámenes, pero creo que no lo han mandado. Lucero, tal vez está por aquí. 27 y 28 de agosto. ¿Sí lo mandaron o no? Pero sí, licenciado, ya nos habían compartido. Yo me recuerdo que es a final de este mes, pero no me acuerdo qué fecha. Okay. Compártanlo, por favor, compañeros. La compañerita Mildred puso que era 27 y 28 de agosto. Ahí está, segundo parcial es 27 y 28 de agosto. Entonces a ustedes les toca el 28 de agosto, sería Angie. Ok. Licky, ese mismo día subiríamos los resúmenes y el video. Sí, en el caso de los que vayan a hacer videos, deberían de subir únicamente sus resúmenes junto con el video. Y los que vayan a hacer parcial, ese día hacen su examen y sus resúmenes, sí. Ok. Gracias, Lick, le agradezco. Espérenme, Angie, porque me tiene que leer. Solo le voy a dar la palabra a Esther. Dígame, Esther, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenos días, licenciado. Mire, disculpe la pregunta. ¿De qué resúmenes, a qué resúmenes se refiere? Es que se recordará a ustedes que ustedes tienen que hacer resúmenes de cada una de las clases, es decir, le tocaría hacer resumen del primer parcial hasta la fecha. De acuerdo, gracias, licenciado. A la hora de mucho gusto. Claudia, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Sí, licenciado, perdone, ¿alguna instrucción o algún tipo de parámetro para el video? ¿O a través de dónde se va a subir el video? Si no se puede, si no cabe, si es muy pesado para la plataforma de Classroom, les doy el correo electrónico mío, pero miremos ese día, que normalmente se suben por ahí. Y no tiene es que le cuento, Lick, que usted hace 2 semanas nos dijo que nos habló sobre eso, ¿verdad? Entonces, pues yo ya los casé, le cuento, ya lo hice. Ajá. Entonces, porque sí me ha costado mucho descargarlo, ¿verdad? Entonces, ay, Dios mío, he estado buscando aplicaciones para poderlo. No, créelo en YouTube y cree el link y yo lo miro en YouTube, no hay ningún problema. Por Telegram también lo puedes subir y Telegram acepta un montón, me lo puede mandar a mi teléfono particular, no hay ningún inconveniente. Les comento, situaciones del video no hay, es decir, la creatividad de usted. Habían personas que no conseguían, no consiguieron a 2 a que casar, lo que hicieron fue que grababan su video así y ellos como que si estuvieran casándolos, o sea, ya va a depender mucho de ustedes, depende mucho del alumno. Yo sí lo dejo mucho. Yo sé que no estamos acostumbrados en una facultad donde si nos dicen que hojas azules hay que conseguir, porque si no está malo encontrarse a alguien que les diga, no, háganlo como ustedes consideren, pero háganlo como ustedes consideren. Y otra cosa, Lick, perdone, porque como yo más o menos hice el acta notarial, ¿verdad? Pero yo tengo duda en cuanto a los márgenes y al espacio que se deja en la parte de arriba y en la parte de abajo. No sé si eso también hay que entregarlo o no, ¿verdad? Porque yo no, más o menos en el caso de, si usted hace video, no, la lectura del acta en su video es suficiente para mí. Bueno, está bien, entonces ahí se lo mando.
Gracias, Gaby. Bueno, Angie, hágame el favor, léame el artículo 186 del Código Procesal Civil, por favor. 186. A ver. Espérenme, Angie. Dice Hugo Alfredo, tiempo máximo mínimo. Hugo, no hay un tiempo máximo ni un tiempo mínimo, Hugo. Lo que ustedes consideren. Lo único que yo les pido es háganlo como si fuera real. Miren, no saben el favor que yo les estoy haciendo. Cuando usted se gradúe y celebre su primer acto de matrimonio, se va a acordar de su video, se va a acordar de este link y va a decir, ¿cómo lo hice? Es increíble. Esto es lo que se debe enseñar en la facultad. Cómo hacer una compraventa, cómo tratar a un cliente, cómo se cobra. A ver, Angie, ¿cuánto cobraría usted por un acto de matrimonio? Depende de quién voy a casar, Lick. Mire, pues, qué buena respuesta, qué buena respuesta. Y ya está mejor, ya vio cómo cambió su tono de voz. Sí. 186, Angie. Ok. Artículo 186. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario, por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos, salvo prueba en contrario. La impugnación por un adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efectos frente a terceros desde la fecha en que hubieran sido reconocidos ante un juez competente o legalizados por un notario. Ahí estamos, Angie, gracias. Es lo de garantía, ¿verdad, jóvenes? Lo habíamos visto ya en los fines y ahora lo miramos en las características. Solo les acabo de dar el fundamento legal de la plena prueba de juicio y de la plena prueba de los instrumentos que efectúa el notario. Tercera característica, credibilidad. La credibilidad es precisamente el hecho de que lo manifestado en el instrumento público es cierto. Es decir, si Angie le pregunta a Mildred y a Claudia, le dice a Mildred, ¿usted es dueña de este bien inmueble? Mildred le dice que sí, Angie lo hace constar en el documento público. Y le dice, Claudia, mire, ¿y usted le va a comprar por 50,000 quetzales? Claudia dice, sí, Angie lo hace constar en un documento, en un instrumento público. Y es cierto. Es decir, la credibilidad en la creación del instrumento público no solo tiene que ver con el conocimiento que tiene el notario de las leyes y establecer que va a cumplir con los requisitos formales, sino además que todos los que participen en el instrumento público están diciendo la verdad. Es decir, yo como notario no puedo determinar que el documento personal de identificación que me llevan es verdadero, no lo puedo determinar, pero lo hago constar en un instrumento público. Y entonces cuando yo hago constar el documento personal de identificación en el instrumento público, digo, quien se identifica con él. O sea, la razón de colocar quien se identifica con el documento personal de identificación es decir, mire, a mí me presentaron y tuve a la vista un instrumento público. Un segundo. Un segundito, disculpen, qué pena con ustedes. Disculpen. Solo tuve que contestar ese mensaje porque hay mensajes que uno no puede no contestar. Regresemos. Cuando usted coloca con quien se identifica con el documento personal de identificación, usted está diciendo que ante usted llegó una persona que le presentó un documento personal de identificación y después lo hace constar en las escrituras públicas, ¿sí? Ambos otorgantes me manifiestan ser de los datos
antes relacionado, ¿ya vio? Cuando usted coloca esa frasecita tan sencilla, lo que está diciendo es que usted le preguntó a Mildred, le preguntó a Claudia cuántos años tenía, su estado civil, su profesión, y ellos le manifestaron eso a usted. Porque en el DPI no dice profesión. En el DPI no dice su edad, dice la fecha en la que usted nació. No dice la edad. Por más que dé vueltas a su DPI dice la fecha en la que usted nació. Y es importante establecer eso. Yo tengo mi carácter también, jóvenes. Soy bien buena onda, pero soy bravo, ya me di cuenta yo que soy bravo. Bueno. Esa frase lo que encierra, esa frase lo que manifiesta es el conocimiento, la credibilidad de que también las personas que forman parte del instrumento público le están diciendo la verdad al notario. Y el notario lo hace constituirse en un instrumento público que llena todas las formalidades. ¡Ah! Fregadera, hombre. Pues sí. Bueno. Con eso terminamos la credibilidad. Cuarta característica, firmeza, irrevocabilidad e inapelabilidad. Cuarta característica, firmeza, irrevocabilidad e inapelabilidad. Disculpe, Link, ¿podría repetir la cuarta característica? Sí, con mucho gusto. Firmeza.
y ver si ahí se aparece la anotación. Si ninguno de los dos aparece la anotación, es que el notario nunca dio los avisos. Por lo tanto, no están casados, ¿vale, licenciado? Legalmente no están casados. No, sí están casados. Lo que sucede es que no inscribieron el matrimonio porque el notario no lo inscribió. Y entonces hay que irse en contra del notario y presentarle una denuncia penal al notario porque el matrimonio ya nació a la vida jurídica. El matrimonio no nace a la vida jurídica porque se inscribe, nace a la vida jurídica porque el notario establece la unión de ellos. Es decir, si usted, Elmer, se casa con Mildred hoy y yo inscribo el matrimonio dentro de 5 años, ¿en qué fecha le aparece a usted que se casó? ¿Dentro de 5 años o el día de hoy? Dentro de 5 años, licenciado. No, el día de hoy. El día de hoy. Y ustedes lo vieron en Civil 1. En Civil 1 se estudia el matrimonio y se le establece la fecha cierta de cuándo se llevó a cabo el matrimonio. Eso es... Licenciado, y si eso fue hace 25 años que ellos se casaron, más como 30 años se casaron y no aparecen para evitarse el divorcio. Hay que buscar al notario. Si el notario ya falleció y nunca protocolizó el documento, entonces, y ella logra demostrar la vida maridable de todos ellos, o sea, que sí vivieron maridablemente durante todo ese tiempo, y no se puede constituir el acta notarial de matrimonio, habría que plantearse el hecho de efectuar una unión de hecho. Pero aquí estamos hablando, ya vieron, estos son problemas civiles, no notariales. Es derecho civil en toda su esencia porque es el matrimonio con insubsistencias. Mire, pues, el artículo 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 y 152 de su Código Civil habla de las insubsistencias y nulidades del matrimonio, es decir, cuando no nacen a la vida jurídica o cuando son válidos, pero hay que plantear ciertas situaciones que se encuentran en el Código Civil. Pero básicamente, jóvenes, funciona de la siguiente manera. El acta de matrimonio, todos los instrumentos públicos que el notario realice, nacen a la vida jurídica en el día y la hora en el que los notarios lo celebren. Esa es la firmeza. Son mitos, son mitos de personas que no son conocedoras del derecho, o sea, de todo el vulgo del pueblo. Ustedes ya no. Y por eso es que yo les tengo que enseñar esto. Porque ustedes son estudiantes y deben de tenerlo bien claro. Nace a la vida jurídica un instrumento público en la fecha en la que el notario lo realice. No cuando diga la inscripción. Los registros solo son un instrumento, solo son creados para registrar los hechos y actos que se hacen frente a los notarios. Nada más. Un registro no hace otra cosa más. No estoy desvalorizando al RENAP, porque el RENAP hace una excelente función, ni estoy desvalorizando al Registro General de la Propiedad. Solo estoy diciendo que estos registros van a inscribir esos instrumentos públicos cuando yo les dé el aviso. Pero los efectos jurídicos de los hechos y actos nacen a la vida jurídica cuando yo hice el instrumento público. Licenciado, mire, y al quererse divorciar, como no hay... ¿Cómo podrían divorciarse entonces? Es que ellos no se pueden divorciar, Elmer, porque el matrimonio de mala fe y no inscribió el matrimonio. Entonces ella tiene que probarle a un juez que efectivamente ellos se casaron y debe de presentar una denuncia penal en contra del notario. Si el notario ya falleció, hay que revisar su protocolo para ver si protocolizó ese instrumento público. Y si no lo protocolizó, entonces hay que hacer una unión de hecho post-mortem o una unión de hecho que retrotraiga los derechos de esta señora. Pero ese es un problema civil, no es un problema notarial. Ok, muchas gracias. Y es triste lo que acaba de decir, mire Elmer, lo que acaba de decir Lester. A veces es mejor dejar las cosas así. Sí, Lester, entiendo ese punto, al igual que el de Elmer. Pero es triste que el notario no haya efectuado su trabajo ya. O sea, miren las consecuencias jurídicas que tiene que un notario sea irresponsable.
¿Por qué? Porque él me plantea algo que es cierto. Y entonces, si no están casados, obviamente no se puede divorciar. ¿Por qué? Porque no hay un documento que acredite esa situación. Vea la responsabilidad del notario. Fregó no es la palabra adecuada. Puso en aprietos jurídicos a una persona inocente. Mire la responsabilidad de nosotros como notarios. Porque él tiene un punto, mire, 25 años el notario ya se casó. ¿Cómo podemos probarlo? Bueno, entonces, hagamos un orden de hecho. Por eso es que, pero ya, ¿en qué momento dejamos de ser notarios y en qué momento nos volvimos abogados? Eso es lo difícil del límite de nuestras profesiones. Nosotros somos abogados y notarios, entonces nuestro límite es muy, muy chiquito. Las preguntas que estaba haciendo Elmer son preguntas de abogado. Insubsistencia y la subsistencia del matrimonio, como bien preguntaba la compañera Gladys, habría que estudiar qué fue lo que pasó con el notario, qué no efectuó el notario y determinar la inubsistencia o la nulidad del matrimonio como tal. Pero volvemos al mismo, es civil, es civil, está ahí en el 144. Perdón que no le pueda contestar 100% su pregunta a Gladys, 100% su pregunta a Elmer, pero sí entienden que son problemas eminentemente civiles, no notariales. Gracias, Lick. A la orden. Bueno, yo quisiera contestarles todo, pero meterse a civil es otro rollo, notariado es otro rollo. Nos vamos a meter cuando estemos redactando contratos, ahí sí nos metemos mucho a civil. Bueno, inapelabilidad. Lo que efectúa un notario, no existe un órgano superior al notario, es decir, la inapelabilidad es que lo que efectúa un notario solo puede ser redarguido de nulidad, nada más. Pero usted no puede ir con otro notario y decirle, mire, corríjale el error a él y ordénele que haga otra vez la escritura pública. No, eso no existe. No son como las apelaciones en civil o en penal. No funciona así el derecho notarial. Cuando yo creo un instrumento público, puedo crear ampliaciones de ese instrumento público para corregir errores de mi escritura pública, pero yo mismo los corrijo. Hay una premisa en la calle y en la vida del derecho notarial que dice así: los errores del notario, solo el notario los puede corregir. Porque el notario es responsable de la creación del instrumento público. Solo él puede. 8:50, mis queridos alumnos. Descansemos 10 minutos. Esther, dígame. Antes de irnos a una pregunta, fíjese que yo tengo perdón por mi voz, pero es que estoy enferma de la garganta. Tengo mis anotaciones en un cuaderno, pero ¿está bien así o tiene que pasarlas a computadora? No le escuché la última parte, Esther, lo siento. Que sí, yo tengo las anotaciones en un cuaderno. Entonces yo las debo pasar a computadora o las puedo presentar así. No, todo es a mano, Esther. Ah, bueno. Si las tienen un cuaderno, escanéelos y envíelos así. Hay algunos alumnos que lo enviaron así, hay otros que lo enviaron en hojas separadas. Tienen mucha libertad para eso, Esther, no hay ningún inconveniente. Gracias, licenciado. Angie, regresamos con usted entonces cuando regresemos del descanso obligatorio de 10 minutos. Regresamos a las 9 horas.